Vamos a hacer entonces a continuación este ejercicio. Vuelvo y otra vez se los comparto para que quede en la grabación. Entonces, vuelvo y les leo. Los siguientes casos de coronavirus presentados en 4 fechas diferentes en Antioquia y en sus principales municipios durante los meses de febrero y marzo del 2021. Recordemos que la cantidad de los casos dependen del tamaño de cada lugar. Ahí nos están dando una pista muy importante. Se la estoy colocando de una. Son 2 poblaciones dependientes. Vuelvo y repito, los casos van a depender de cada lugar. No se esperan que en un municipio como pequeño como Caldas tengan los mismos casos de Medellín. Entonces, veamos qué nos piden y vamos a hacerlo. Esta es la pregunta que vamos a hacer. Esta es la que nos vamos a concentrar. Construye un intervalo de confianza del 92% que le permita conocer si hay una diferencia significativa entre los casos de febrero 10 y marzo 20. Veamos, estos son los casos de febrero 10 y los de marzo 20 son estos. Entonces lo importante acá es qué intervalo vamos a ver. Entonces repasemos la lista de los intervalos. Y vamos a hacer una especie de ley de descarte para que aprendamos a aplicar también eso. Pregunta, ¿es un intervalo para la media? Si nos están hablando de diferencia significativa, ¿sería el intervalo para la media? No. ¿Es el intervalo del total de la población? Tampoco. Están hablando muy importante, diferencia significativa. ¿El intervalo de la varianza se utiliza para diferencias significativas? No. ¿Intervalo para la desviación estándar? Tampoco. ¿Para la proporción? Nada que ver con el asunto. ¿Intervalo de número esperado de éxitos? Tampoco. ¿A intervalo para la diferencia de 2 proporciones? Estamos hablando de 2 proporciones acá. ¿Que ese intervalo sirve para diferencias? Sí, pero tienen que ser de 2 proporciones. Y este no es el caso. ¿Intervalo para el cociente de 2 varianzas? Puede ser relativo. Vamos a ver. Terminemos de leerlo todo y miremos si ese se va a hacer. Noveno, intervalo para la diferencia de 2 medias cuando las varianzas son iguales. Hombre, pues ese sirve para diferencias significativas. Pero veamos, lleguemos hasta el último. El 10º es el intervalo para la diferencia de 2 medias cuando las varianzas son diferentes. Veamos el 11. Intervalo para la diferencia de 2 medias de poblaciones dependientes. Recuerden que también se conoce como datos pareados o emparejados, como dice Excel. Y ojo, que cuando nos dijeron en el enunciado, nos dijeron una cosa importante. Los datos dependen del lugar. Entonces, copiemos los datos si se da a copiar y nos los vamos a llevar al tablero. Entonces, para este ejercicio, vamos a trabajar el último intervalo que nos quede de repaso. Bien, hablemos pues del último intervalo, que fue lo que mencionamos. Vimos que es el intervalo para la diferencia de medias de 2 poblaciones dependientes. Bien, hablemos de este intervalo. Recuerden que en este intervalo se dice que
tenemos n sujetos. ¿Quiénes serían acá los sujetos? Los sujetos serían los municipios. Estos serían los sujetos. Entonces, en este caso, los sujetos serían los municipios. Entonces, acá tenemos que los sujetos, como sujetos, los municipios. Los municipios. Bien, fuera de eso, trabajamos con unas observaciones X que nosotros las llamamos antes del tratamiento. Tratamiento entre comillas, porque no se quiere que sea un tratamiento. ¿Cuáles serían las observaciones acá antes del tratamiento? Los casos, en este caso, las X, serían los casos de coronavirus de febrero 10. Bien, y trabajamos, recuerden que trabajamos unas observaciones con unas observaciones yes, que son las después del tratamiento. En este caso, las Y son los casos de coronavirus registrados en marzo 20. Esta última columna. Entonces, estas serían las X y estas serían las Y. Bien, ¿cuál sería aquí simplemente el tratamiento? El tratamiento acá sería el tiempo. Estamos midiendo qué ha pasado. ¿Qué ha hecho el tiempo? ¿Qué ha pasado? ¿Sí? En este tiempo del febrero 10 a marzo 20, ¿cómo se han comportado los casos de coronavirus? ¿Le ha sido favorable? ¿Se han mejorado o han empeorado? O sea que acá el tratamiento, vuelvo, repito, no tiene que ser una medida, no tiene que ser un proyecto, no tiene que ser un programa, puede ser tranquilamente el tiempo. Usted lo que quiere mirar es cómo ha sido el efecto del tiempo. Lo que vamos a mirar es cómo ha sido el efecto del tiempo en el número de casos. Eso es lo que vamos a ver. Muy bien. Recordemos que este es el intervalo para la diferencia de dos medias de dos poblaciones dependientes, donde tenemos que identificar que hay unos sujetos que se les toman mediciones el antes y el después. A cada sujeto de esos se les toma una medición el antes y después del tratamiento. Tenemos unas observaciones X que en este caso son las de febrero 10 y unas observaciones Y que son las de marzo 20. ¿Sí? Y que acá el tratamiento es simplemente qué efecto ha tenido el tiempo en el número de casos. Cómo nos ha ido con el tiempo. ¿Sí? En ese mes y pico, mes y 10 días, cómo ha estado el comportamiento. Bien, recordemos el paso 1. ¿Qué nos decía el paso 1 de este intervalo? Hay que obtener las n diferencias
la llamamos así, de su I, cogemos los datos del después y le restamos los casos del antes. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacerlo en Excel. Ahí tenemos los datos, entonces simplemente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular esta columna de las diferencias. La diferencia, donde vamos a restar los datos Y sub I menos X sub I. Recuerden que estos son las Y en este ejercicio, los datos de marzo 20. Y los datos X son los de febrero 10. ¿Sí? Entonces vamos a calcular la diferencia. Entonces, decimos 648 casos que hubo en marzo 20, le restamos 392. Bien, eso quiere decir que entre esas, la diferencia de esas dos fechas fueron 256 casos más en Medellín. Bien. Y así sucesivamente. Lo calculamos para todos. Vamos pues así, ¿qué ha pasado? Aumentaron 30 casos, muchachos. En Envigado, 50. En Itagüí, 28 casos. En Girardota, 4. En Río Negro, 9. En Apartadó, caso excepcional, disminuyó un caso. Apartado viene controladito. Últimamente ha venido controladito. Tuvo una época en que estaba muy descontrolado, pero Apartado viene como controladito. Bien, en Sabaneta aumentaron 16 casos. En La Ceja aumentó 1. En Copacabana disminuyeron 2. Caldas aumentó 9. Y así sucesivamente. En La Estrella aumentaron 13. En Turbo, esa zona brava, no sé si lo están manejando bien o es que la gente no se está haciendo las pruebas. También es otra hipótesis. Digamos que lo están manejando bien, porque también las camas UCI muestran una gran desocupación. Pues digamos que ustedes pueden mentirme en los casos, pero en las camas UCI no me mienten. O sea, la gente, si puede que no lo detecten, pero si se enferma y tienen que internarlo en la UCI, pues llega tarde o temprano la ocupación. Bien, pues entonces que ya tenemos el paso 1. Ya están calculadas las N diferencias. Listo, chuleado este paso. ¿Qué nos decía el segundo paso? A ver si se acuerdan. Los que copiaron la clase pasada, ¿qué decía? Y se me volvió a olvidar otra vez los... ¿Qué decía? Segundo paso, ¿qué decíamos? A ver, Profe, encontrar la media y la desviación estándar de esas diferencias. vamos a hacer eso. Entonces, el paso 2, recordemos, ¿qué nos dice? Hay que calcular la media de las diferencias y su desviación. Aprovechemos que lo tenemos en Excel. Entonces, vamos a calcularlos en Excel. Pues, a eso es la tecnología, muchachos, para que nos facilite la vida. Pues, vamos a calcular la media. Vamos a llamarlo la media. Media de. Vamos a calcularlo. Es promedio. Vamos a calcular cuánto ha sido el promedio. Según eso, miremos si este es con un solo decimal. Vamos a ver si traemos con un decimal, a ver si eso es 15 justico o 15 y alguito. No, son 14.6. Quiere decir que en promedio por municipio se han aumentado 14.6. Esto serían 14.6 por municipio. Obviamente,
ese promedio se ve alterado por Medellín. De pronto este caso vale la pena descartar a Medellín porque es un caso atípico por volumen. Pero bien, vamos a incluir a Medellín pues. La otra es que necesitamos la desviación. Es cómo calculamos la desviación. Recordemos, se llama dbs.m y tenemos calculado la desviación. ¿Sí lo tengo bien? Listo, sí, ahí está. Bien, trabajemos con un decimal, pues, porque es que eso con tantos decimales sí se ve muy feo. Un número decimal. Bien, entonces la desviación sería 48. Pero eso es simplemente 48 casos. Hay que borrar bien. Déjate borrar. Muy bien, entonces ya tenemos el paso 2. La media nos dio 14.6. Y la desviación bastante alta, 48.8. Bien. Ojo que ahí a veces tenemos que explicar, ahorita les digo. Bien. Tenemos entonces ya la desviación, perdón, la media nos da un promedio de 14 puntos, un aumento, porque si esto es positivo, un aumento de 14.6 casos por municipio. Y la desviación nos está diciendo que es 48.8 casos. Bien, paso 3. ¿Qué dijimos la semana pasada de paso 3? Bien, recordemos una cosa muy importante para el paso 3. Nos están diciendo que construya un intervalo de confianza del 92%. Ese 92% lo vamos a tener presente para el paso 3. ¿Qué nos dice el paso 3? Que la tabla de la test-student tenemos que encontrar el valor de t alfa medios n-1. Entonces recordemos una cosa importante acá, confiabilidad. La confiabilidad que nos estamos trabajando va a ser del 92%. Entonces tenemos 1 menos alfa, de ahí despejamos que alfa es 1 menos 0.92, nos da 0.08. Y alfa medios sería la mitad, 0.04. Bien, lo que sí no calculamos, y vamos a revisar que es un dato básico, es cuántos municipios estamos mirando, cuántos municipios se le hizo el seguimiento. Entonces vámonos para Excel. Contemos cuántos municipios son. Entonces, digámosle a Excel, cuénteme los municipios. Entonces, cuénteme esto. ¿Cuántos valores tenemos acá? Estamos hablando de que son 28 municipios. 28 municipios. Entonces, ahora sí, ya sabemos de que estamos hablando de N son 28. 28 municipios. O sea que, ¿cuál es el valor que tenemos que buscar acá?
Entonces, en resumen, tenemos que buscar el valor de t de 0.04. N menos 1. A 28 le restamos 1. Nos da 27. Vamos a buscarlo en la tabla de la T. Tabla de la T. ¿Cuántos municipios son? 28, 27. Ah, pregunta. El valor de 0.4 no está. Entonces, simplemente vamos a cambiarlo acá. Podemos hacer eso, ya que el programa nos dice cambie ese valor tranquilamente y nos da el valor de la T. El valor de la T es de 1.819. Les aclaro. La función que tiene Excel, hay que multiplicar ese alfa por 2. No sé por qué hicieron eso así. Esa es una de las preguntas buenas para preguntarle a los muchachos de Microsoft. ¿Por qué manejaron esa tabla como a la mitad? Es decir, con el valor que nos dan, solamente no encontramos el valor correcto. El valor correcto es ese valor de alfa, hay que multiplicarlo por 2 para que nos dé el valor correcto de la tabla. Entonces, para que sepan que hay ahí como yo no sé, a mí que me expliquen ellos, bueno, preguntarles por qué lo hicieron así. Pero bien, 1.819, para que ustedes sepan que tiene ese inconveniente esta tabla acá directamente. Listo, 1.819. Ya tenemos el valor de la T. El valor que nos pidieron es de 1.819. Listo. Tenemos el paso 3. Ahora veamos el paso 4. ¿Qué definimos la semana pasada como paso 4? ¿Quién me dice? Nuevamente copio los datos que los borro. No sé por qué. Los borra otra vez. Y esto también pertenece a, si no estoy mal, a Microsoft. ¿Por qué los borra? Buena pregunta. Vamos a ir preguntando muchas cosas. Muy bien. Copiemos. Llevémonos acá y listo. Muy bien. ¿Qué nos decía el paso 4, chicos? ¿Qué definimos en el paso 4? Encontrar los límites. Encontrar los límites. Vamos a encontrar los límites. Los límites. Entonces recordemos que el límite inferior para la diferencia nos decía, coja a la media de las diferencias. Le va a restar el valor de la tabla. Lo multiplica por la desviación y lo divide sobre la raíz de n. ¿Sí? Y el límite superior, veamos que no cambia mucho. Simplemente, en vez de restar, nos dice sume el valor de t, alfa medios, n menos 1, que multiplica a la desviación sobre la raíz de n. Veamos cómo queda nuestro límite inferior para este ejercicio. Bien, nuestra media nos dio 14.6.
el valor de la tabla. ¿Se acuerdan cuánto era el valor de la tabla? 1.819 multiplicado por esa gran desviación. Ese es el gran problema acá. Tenemos una gran desviación, 48.8 sobre la raíz de 28, que es L. Vamos a hacer operaciones. Bien, chicos, hagan operaciones, pues, esta. Mientras yo voy tomando juguito. Bien, ¿cuánto les da? ¿Alguien hizo el cálculo? Bien. Eso con 2 decimales nos da 16.78. Entonces, el límite inferior nos daría 14.6 menos 16.78. Nos da menos 2.18. Muy bien. Y el límite superior, dijimos, 14.6 le sumo 16.78. Y en este caso, nos da 14.6 más 16.78. Nos da 31.38. Entonces copiemos esos dos valores que van a ser importantes para la prueba de hipótesis. Entonces tenemos menos 2.18 sobre 31.38. ¿Listo? Miremos. Vamos entonces a plantear las hipótesis. ¿Cómo plantearíamos las hipótesis? Veamos cómo planteamos las hipótesis. Entonces vamos a hacer la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. Muy bien. Prueba de hipótesis. Muy bien. La hipótesis es que la diferencia es cero. ¿Sé qué quiere decir? Podemos decir entonces que, en este caso, el promedio de casos de febrero 10 es igual al promedio de casos de marzo 20. O sea, pues que no hay una diferencia entre el antes y el después. Entonces, digamos que no hay una diferencia significativa entre los casos antes y los casos después. Muy bien. Versus H es 1, esa diferencia diferente de 0. Aquí sí podemos decir que el promedio de casos
promedio de casos por municipio. Aquí hay que aclarar por municipio. Eso es importante. Por municipio. Entonces, el promedio de casos por municipio. Por municipio. De febrero 10 es diferente al promedio de casos por municipio encontrado en marzo 20. Entonces acá podemos decir si hay una diferencia significativa. Si hay una diferencia significativa entre los casos antes y los casos después. Uy. Muy bien, pues que estoy escribiendo como doctor ya. Y los casos después. Muy bien. Entonces, ojo, el valor que tenemos que ubicar es el valor de 0. Entonces recordemos que estamos hablando de una distribución T, o sea que nuestra gráfica es acampanada. Entonces veamos la región de aceptación. Región de aceptación. Bien. Recuerde que tenemos la campana. Nuestro límite inferior. ¿Se acuerdan cuánto nos dio el límite inferior? Nuestro límite inferior menos 2.18. Menos 2.18. Y nuestro límite superior 31.38. Sí, señor. Muchas gracias. 31.38. O sea que en este caso, todo en esta franja tan amplia, se acepta H sub 0. Porque es amplia. Y recuerde que en los dos extremos se acepta H sub 1. Muy bien, recuerden que el valor acá que tenemos que ubicar es 0. Y está claro que el 0 queda acá. Lo ubicaríamos por este lado. Más cerca del límite inferior que el límite superior. Eso sí está claro. Entonces, ¿cuál sería nuestra decisión? Ya dijimos, nuestra decisión es que aceptamos H sub 0. Aceptamos H sub 0. ¿Por qué? Porque el valor de 0 cae dentro del intervalo. El valor de 0 cae dentro del intervalo. Es que
es que el promedio de casos por municipio de febrero es igual al promedio de casos por municipio de marzo 20. Muy bien. En algunos casos como este, vamos a tener que tener muy claro el por qué se acepta H sub 0. Ya les voy a decir el por qué se acepta H sub 0. ¿Por qué se llega a esas conclusiones que uno dice, pero por Dios, los han aumentado? Sí, pero tenemos un gran inconveniente. ¿Por qué se acepta H sub 0? La pregunta acá es, ¿por qué aceptamos H sub 0? Entonces simplemente da la experiencia, pues, ¿por qué aceptamos H sub 0? Recuerden que hay una cosa que influye mucho en aceptar y en rechazar. Es la variabilidad de las observaciones. Ojo, esto influye mucho. La variabilidad de las observaciones influye mucho para llegar a tomar una decisión de esas que uno dice, pero diablos, aceptamos H sub 0. El promedio de casos no han aumentado, que nos tienen ya en toque de queda, ley seca. Sí, eso no se puede negar. Pero que el promedio es diferente de manera significativa, no. ¿Cuál es la razón? La variabilidad de las observaciones. Y recordemos un concepto muy elemental de estadística descriptiva, que mucha gente se le olvida, e inclusive Excel no lo calcula, y es el coeficiente de variación. Recuerde que el coeficiente de variación nos permite saber si los datos son homogéneos o son heterogéneos, ¿sí? Si tienen bastante variabilidad, son heterogéneos. Y recuerde que eso, ¿cómo se calcula? Uno calcula de la siguiente manera: la variación sobre el multiplicado por 100. Entonces, simplemente por cultura, calculemos el coeficiente de variación acá. ¿Cuánto nos dio la desviación de la diferencia? 48.8. ¿Cuánto nos dio el promedio de casos que aumentaron los municipios? 14.6. Ahora multipliquémoslo por 100. ¿Y cuánto les da eso? Chicos, hagan pues eso, pues. Eso nos da esta bobadita, un coeficiente de variación del 334.24%. Cuando nosotros en estadística descriptiva hablamos del coeficiente de variación, voy a dar un ejemplo a la mayoría de ustedes. Se por 40, por debajo del 40, lo más bajo que puede dar es 0. Homogéneos. Eso
¿Cuándo llegamos a homogéneos? Cuando tienen muy poquita variabilidad, ¿sí? Y a partir del 40% hacia arriba, los datos son heterogéneos. Pero si con el 45% estamos hablando de que son heterogéneos, no digamos nada del 100%, ya es algo exagerado. 200, supremamente exagerado. Y 300, supremamente exagerado. Entonces, si nos preguntan, hombre, ¿cómo es que si se aumentan los casos de esa manera, por qué se llegó a la conclusión de que el promedio de los casos por municipio entre febrero 10 y marzo 20 son iguales? No podemos concluir que son diferentes. ¿Cuál es la razón? Porque muchas veces le van a preguntar por eso. Ojo. Piensen en la variabilidad de las observaciones. ¿Cómo es? Y para saber si no se les olvide este coeficiente, porque no sabe para qué sirve. Desviación sobre la media multiplicado por 100. Esta variación nos dio un 334.24%. O sea, quiere decir que son bastantes. Bien, miremos una cosa importante. A ver qué pasa. O sea, quitemos Medellín. Hagamos Medellín. ¿Cómo cambia la media? ¿Y cómo cambia la desviación? Miren que ya vamos a quitar a Medellín del análisis, porque Medellín sí es el que salta todos los valores. Concentrémonos en los municipios diferentes y veamos a qué conclusión sacamos. Miremos a ver la misma confiabilidad. Entonces vamos a repetir el ejercicio, pero rápidamente. Con los datos que tenemos acá. Bien, vamos a datos que nos alcance para el descanso. No lo tenemos que hacer rápido. Vamos a hacerlo nuevamente. Bien. Entonces, cambiemos esto. El decorado. Entonces, repasemos nuevamente. Paso 1. Eso fue lo que aumentó en promedio. 5.7 casos. Bien. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 12.3 casos. Siguen siendo heterogéneos. Ojo, pero no tanto. 27. Paso
Ah, este es el paso 1 y el paso 2. Ya lo tenemos, porque el paso 1 son las diferencias. El paso 2, pues ya el paso 2. Paso 3. Vamos a calcular el valor. Cambia un poco. ¿Por qué cambia un poco? Dijimos que es n-1. O sea que tenemos que buscar el valor de la t con 6 grados. Entonces vamos al archivo del con 26 grados. Vamos al archivo del seno. Pero el archivo del seno de las tablas. 26. Y el del 4%. Entonces nos da 1.822. Listo. Tenemos 1.822. Listo. Regresamos. 1.822. Recordemos ahora el paso 4. Vamos a calcular los límites. Entonces, el límite inferior, recuerden que era la diferencia promedio. Bien. T de alfa medios, n-1 por la desviación sobre la raíz de n. Entonces veamos cómo nos queda esto. Nos da de media 5.7 menos el valor de t 1.822 por la desviación 12.3 sobre la raíz de 27, perdón, sí, sobre la raíz de 27. Veamos cuánto nos da esto, 5.7 y cuánto nos da el otro valor, 1.822 por 12.3 sobre la raíz de 27. Nos da 4.31. Entonces, a 5.7 le restamos 4.31 y nos da 1.39. Recordemos nuestro límite superior. Nuestro límite superior para la diferencia nos decía a 5.7 en vez de restar le sumamos 4.31. Aquí tenemos que 5.7 más 4.31 nos da 10.01. Muy bien, 10.01. Entonces tenemos los dos límites, 1.39 y 10.01. Entonces miren que acá si nos va a dar descartando Medellín, que obviamente que era el que hacía que primero el promedio se inflaba. Medellín infla el promedio de casos por municipios. Y segundo, la variabilidad la sube hasta, como dice el amigo Bourdieu, al infinito y más allá. Muy bien. Uy, ¿qué dice aquí? Estoy acá. Entonces vamos a plantear las hipótesis. Entonces simplemente la hipótesis es lo mismo. Entonces digamos que los casos o el promedio de casos digamos que el promedio de casos
de casos por municipio de febrero 10 es igual al promedio de casos por municipio de marzo 20 versus el promedio de casos por municipio de febrero 10 es diferente al promedio de casos por municipio de marzo 20. Muy bien. Ya tenemos las hipótesis. Veamos la región de aceptación. Región de aceptación. Entonces, nuestro límite inferior, recordemos, nos daba 1.39. 1.39 era nuestro límite inferior. Y el límite superior nos daba 10.01. Muy bien. Recuerden, en esta parte se acepta H sub 0. H sub 0, chicos. Y en esta se acepta H sub 1. Se acepta H sub 1. Recuerden que el valor de referencia acá, en la hipótesis nula, es que esa diferencia promedio es 0. ¿Dónde ubicamos el valor de 0 acá? El valor de 0 lo ubicamos a este lado. Estaría acá. Acá caería el valor de 0. Entonces miren que el valor de 0 cae en la región de aceptar H1. Entonces pongamos eso. Nuestra decisión es que en este caso, ya descartando a Medellín, que es el municipio, si se puede decir, que descontrola todo, altera el promedio, altera bastante la variabilidad, ¿sí? Eso es lo que llama una observación extrema. Tenemos que Medellín versus los otros municipios es una observación extrema. Y eso es lo que hace una observación extrema. Descontrola el promedio, descontrola la variabilidad y obviamente llegamos a casos como ese, que con Medellín aceptamos H sub 0 y decimos, no, los casos siguen iguales. Cuando la sensación es, hombre, pero si la sensación es que nos están encerrando, nos están prohibiendo, ¿sí? Nos están poniendo ciertas restricciones, pico y cédula, toque queda, ley seca, pues, ¿cómo vamos a llegar? Entonces, digamos eso, es Medellín el que está descontrolando todo. Bien, y ya sabemos que tiene una variabilidad muy alta. Entonces, la decisión es que aceptamos H1. ¿Por qué? Porque dijimos, porque el valor de 0 cae por fuera
del intervalo. Cae por fuera del intervalo. Luego recuerden que nuestra conclusión es que el promedio de casos por municipio de febrero 10 es diferente al promedio de casos por municipios de marzo 20. Ojo, esas son las conclusiones que nosotros llegamos en este capítulo. Nosotros solamente en este capítulo llegamos a esas conclusiones. ¿Son iguales o son diferentes? Obviamente, ¿cuál es la ventaja del próximo capítulo? Que no nos vamos a contentar con decir que es diferente. Usted no le puede decir al jefe, el jefe le pregunta a usted, Sultanito, ¿cómo está la cartera este mes con respecto al mes pasado? Y usted hace los ejercicios, demuestra la prueba y usted dice, jefe, están diferentes. Su jefe no se va a quedar con esa respuesta. Su jefe quiere una respuesta más concluyente. Su jefe quiere que le diga, hombre, ¿empeoró la cartera o mejoró la cartera? Vuelvo y repito, en este capítulo de intervalos solamente podemos llegar a esas dos conclusiones. Cuando decimos que son iguales, pues no hay problema, son iguales, ¿sí? Pero cuando es diferente, obviamente la pregunta que nos van a hacer es diferente, pero ¿hacia qué lado? Entonces, recuerden que la conclusión simplemente estamos diciendo que los casos, el promedio de los casos, entre las dos fechas estudiadas son diferentes. Estudiadas son diferentes. ¿Listo? Con eso, entonces, vimos un ejercicio muy interesante. Primero, porque es datos reales. ¿Qué vimos? Lo interesante de este ejercicio. Primero, repasar pues todo el concepto de cuando son datos dependientes, qué intervalo es el que se debe trabajar. Y lo interesante de este ejercicio es que a veces nos tenemos que explicar el por qué llegamos a una hipótesis, como en este caso, la primera parte, llegamos a la conclusión de H sub 0, decir que los promedios son iguales, cuando todas las evidencias y toda la sensación que hay es que los casos han aumentado. Entonces, ojo, lo importante es que llegamos a que a veces la variabilidad de las observaciones son las que no permiten, ¿sí? No permiten concluir como la gente espera. Ojo, no permiten que se lleguen a las conclusiones que la gente espera. Entonces, ojo, tengan presente eso. A veces no se llegan a las conclusiones ideales, todo debido a la variabilidad de los datos. Y comprobamos que los casos, incluyendo Medellín, tenían una variabilidad muy alta, con una herramienta muy sencilla, que es el coeficiente de variación. No se les olvide eso. El coeficiente de variación es el que nos permite saber si las observaciones son homogéneas o son heterogéneas. Un coeficiente que a veces de pronto no se le hace mucha importancia mientras uno ve estadística descriptiva. Pero yo sí le hago énfasis a eso, porque no es lo mismo trabajar con datos homogéneos que con datos heterogéneos. Bueno, terminemos ahí la grabación, porque ya también es hora del descanso. Listo. Muy bien.